Jesús Mogrovejo, ¿estás? No estás. Dimas Torres, ¿estás? Dimas Presente, Torres. profesor. Ok, Presente. Dimas. Ok, listo. Listo, ya están registrados correctamente. Ok. Entonces, decía, vamos a diseñar la línea, y así diseñamos la línea, para que este G sea 0. Mejor dicho, este circuito esté abierto. Esta parte esté abierta. Estamos hablando del transversal, admitancia. Admitancia 0 significa, como reactancia, infinita. Entonces, abierto. De tal manera que las líneas las vamos a representar así. Simplemente por su impedancia longitudinal, y la admitancia solamente va a tener un elemento, JB. O sea, la capacitancia de la línea. Nada más. ¿Por qué? Porque vamos a diseñar, repito, haciendo que la conductancia sea nula. ¿Cómo? ¿No es cierto? Las pérdidas transversales van a ser nulas. ¿Y qué significa las pérdidas transversales van a ser nulas? Significa, primero, diseñar la cadena de aisladores de tal manera que la corriente de fuga sea despreciable. Y ya veremos qué nos recomienda la norma IS 71 para diseñar la línea de tal manera que la corriente de fuga esté controlada. Pero cuando aumenta durante el proceso de mantenimiento, aumenta la corriente de fuga ya a valores prohibitivos, vamos a tener que de todas maneras lavar nuestras cadenas de aisladores para controlar que esa corriente de fuga sea chiquita y por lo tanto no nos dé pérdidas económicas. Eso por un lado. Y en segundo lugar, o sea, la corriente de fuga van a ser prácticamente despreciables. Y cuando trabaje la línea la vamos a controlar. Y corona, vamos a diseñar una línea para que las pérdidas transversales por corona también sean nulas. ¿Qué vamos a hacer para que las pérdidas por efecto corona sean nulas? De eso vamos a hablar. Un capítulo específico es pérdidas transversales por efecto corona. Y vamos a aprender a calcularlas y a controlarlas de tal manera que qué es lo que debemos hacer en una línea cuando diseñamos para que las pérdidas corona sean nulas. Por lo tanto, nuestra línea va a ser representada solamente por capacitancia Schur. La mitad al principio y la mitad al final. ¿De acuerdo? Es más, si la línea es corta, incluso no la vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la línea es tan corta, que el efecto capacitivo no se manifiesta. Muy bien. La inductancia, pues, tiene que ver, ¿no es cierto? Dado que por en medio del conductor viaja la corriente, entonces alrededor genera, pues, campo magnético, ¿no? Y nosotros podemos calcular esos valores, ¿verdad? O sea, nosotros podemos calcular la inductancia del conductor propio, ¿no es cierto? Para nosotros, la inductancia, tal como lo vimos, vamos a calcularla tomando en cuenta la distancia media geométrica y el radio medio geométrico. La distancia media geométrica, ya sabemos, es el producto y raíz cúbica de, ¿no es cierto?, el producto de las tres distancias entre fases y sacándole la raíz cúbica. Eso va en el numerador. Y el radio medio geométrico tiene que ver con el número de hilos que tiene el conductor. El número de hilos que tiene el conductor, que es la distancia media geométrica entre los centros de los hilos del conductor. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, el radio medio geométrico del conductor depende del número de hilos que tenga. Y los conductores de línea de transmisión siempre tienen hilos. Siempre. Y calcular un radio medio geométrico significa calcular un único conductor.
un único conductor de radio igual al radio medio geométrico, que es un conductor que reemplaza a todos los conductores, a todos los hilos del conductor. Ese conductor único genera un campo magnético cuando pasa la corriente por ese conductor único supuesto, porque es un conductor supuesto, no es un conductor que existe, es un conductor supuesto que tiene un radio igual al radio medio geométrico entre los hilos. Entonces, todo este grupo de hilos genera un determinado campo magnético por efecto de que pasa la corriente por ellos. He calculado un conductor único cuyo radio es igual al radio medio geométrico, tal que también genera el mismo campo. Esa es la idea del radio medio geométrico. Es un conductor inexistente, es un conductor teórico. Es como cuando nosotros calculamos el radio medio geométrico de las tres fases. Perdón, la distancia media geométrica entre las tres fases. Lo que estoy haciendo es convertirlo en un solo hilo. En un solo hilo. En uno solo. ¿Ya? Equivalente. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, estoy calculando la distancia media geométrica y el radio medio geométrico. Pero el radio medio geométrico pues tiene datos, ¿no? Por ejemplo, este radio medio geométrico de un conductor teórico que reemplaza a todos los hilos. Muy bien. El radio medio geométrico, como puedes ver, cuando se trata de hilos, hay que calcularlo. Pero hay valores específicos. Es más, debemos preguntar al fabricante. ¿Cuál es el radio medio? Yo necesito este radio medio geométrico porque necesito con él calcular la inductancia. Eso va en el denominador. Necesito saber entonces cuál es el valor de ese radio medio geométrico. Entonces, para esta línea en particular, el fabricante, una vez te lo muestro, el fabricante muestra en sus tablas, ¿qué dice? En sus tablas, el propio fabricante me entrega, una de sus columnas es el radio medio geométrico. ¿Eh? Ya el fabricante me lo da. Por ejemplo, el conductor Ostrich, que tiene 26, 7 hilos, como es cableado, aluminio, son de aluminio y acero. Tengo la sección de cada uno. 6 hilos, acá, 26 hilos de aluminio y 7 hilos de acero. ¿Eh? Y tiene una sección total de 177 milímetros cuadrados. Tiene un peso unitario de 614 kilos por kilómetro. El diámetro exterior, ¿cierto? Diámetro exterior del cable completo es 17.27 milímetros. Todos estos datos vamos a necesitarlos cuando vamos a calcular. Su carga de rotura es 5.755. Esta es su carga de rotura, ¿verdad? ¿Con qué tiro extendemos este cable? ¿Con qué tiro ya lo dejamos instalado este cable? ¿Con qué tiro lo vamos a dejar instalado este cable? ¿Con qué tiro? Con 1035.9 kilos. O sea, el 18%, ¿sí? 18%. Sí, 18%. Muy bien, 18%. ¿Y cuál es el parámetro de su catenaria? Ya tengo, tú acabas de calcular el T sub 0. Es el 18% del tiro de rotura. Por lo tanto, la ecuación de su catenaria vale I es igual a ¿cuánto? Cuando lo instales. C por el coseno hiperbólico, ¿no es cierto? Por el coseno hiperbólico de X entre C, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C?
1,68. por 1,68. ¿Sí? A mí me puede decir si está correcto. ¿Cuánto vale C? T sub 0 entre omega sub C. ¿Cuánto vale omega sub C? Peso unitario. ¿Cuánto vale el peso unitario? 0.614 kilos por metro. 0.614. Yo tengo que dividir T sub 0 entre 0.614. Sería 1687, profesor. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 1687. Correcto. 1687. Perdón. 1687 metros. ¿Qué pasó? 1687. 1687 metros. ¿Se da cuenta? Ese es el tema. Por favor, nuestro conocimiento tiene que estar ahí, rapidito, mosca. Lo cierto que he querido decirte es que el fabricante me entrega el radio medio geométrico que yo necesito para colocarlo en el denominador. ¿De acuerdo? Para colocarlo en el denominador. ¿De acuerdo? Pero hay fórmulas aproximadas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Acá, el radio medio geométrico. Radio medio geométrico. Más o menos, sin calcular, si no tenemos la tabla, si el conductor tiene 37 hilos, vale más o menos, o vale 0.768 R. ¿Qué cosa es R? El radio exterior. Tenemos el diámetro que nos da el fabricante, ¿no? Dividido entre 2, ese es el radio. El radio medio geométrico será 0.768. Si tiene 19 hilos, será este. Pero si tú analizas todo, ¿no es cierto? Analizas todo, más o menos estamos hablando de 0.76 R, 0.776 R, ¿no? O 0.77 R. Ese es el radio medio geométrico aproximadamente. Cuando se trata de material único, pero cuando lleva acero en el medio, ya veremos que cómo son los conductores, va a ser 0.80. O sea, 0.77 cuando se trata de un mismo material, por ejemplo, aluminio, ¿no? Pero cuando se trata de aluminio y acero, alma de acero, o sea, en el centro va a acero, ¿por qué le ponemos hilos de acero? Para poder el conductor extenderlo a más vano, ¿no? Puede haber entre cerro y cerro, yo puedo colocar una torre, y el vano podría ser 1 kilómetro, sin ningún problema, pero ese conductor no va a aguantar. Entonces, ¿qué hago? Utilizo conductor ACSR, que tiene hilos de acero en el centro. Pero ese conductor, cuando lo voy a calcular, tengo que suponer que su radio medio geométrico es más o menos 0.80 R. Son promedios a ojos de buen ingeniero, ¿no es cierto? Hacer nuestros cálculos, pero en realidad debemos buscar los valores exactos. ¿De acuerdo? Ahora, la inductancia que tiene este valor ahora, por ejemplo, en 60 kilovoltios. En 60 kilovoltios, suponiendo que los tres conductores están en horizontal. Los tres conductores están en horizontal. Flat. La distancia entre fases en 60 es 4 metros. Por lo tanto, la distancia media geométrica es 5 metros. La sección del conductor es 157 milímetros cuadrados. El diámetro del cable es 1631. Radio medio geométrico 6.51. Peso por cada metro 0.54. ¿Cuánto vale la inductancia? 1.33. Henrios por metro. En reactancia, multiplicando por 2 pi FL, 0.5. Esto es debido a que la distancia entre fases es 4, porque el conductor es el mismo. En 138 kilovoltios, la distancia entre fases es 6 metros. Entonces, la inductancia que me sale es 0.53, alguito mayor que el de 60 kilovoltios.
pese a que estoy usando el mismo conductor. El problema es la separación. Por ejemplo, en 220 kilovoltios, la separación es 8 metros. Por lo tanto, la inductancia me sale 0.55. Claro, es porque aumenta la tensión y entonces la distancia entre fases tiene que aumentar. Ya hablaremos por qué tiene que aumentar. Tiene que aumentar, tiene que estar separados. ¿Por qué? Porque usted sabe que en los conductores hay campo eléctrico. Y si los conductores están muy cerca, con el campo eléctrico intenso puede haber arco entre fase y fase. Por eso es que debemos separar, a medida que la tensión es más alta, el campo eléctrico es más alto y la separación entre conductores tiene que ser más grande para que no se produzcan arcos a través del aire. En 220 kilovoltios, la distancia es más o menos 8 metros. Por lo tanto, la reactancia pasa a ser 0.55. En 500 kilovoltios, la separación es 15 metros entre fases. Y por lo tanto, la reactancia es 0.6. Pero fíjese, la reactancia aumenta a medida que la tensión aumenta, pero varía entre 0.05 y 0.6, más o menos, ohmios por kilómetro. Tenga idea usted de esto, ¿de acuerdo? Es solamente una referencia. Cuando quieras hacer un cálculo a mano con tu calculadora, ya sabes, ¿no? Ya sabes más o menos cuánto vale. ¿Sí? Muy bien. Estas son las características de los conductores que nos dan los fabricantes, ¿ya? Nos dan los fabricantes. Ya veremos, ya veremos. Un soporte metálico doble terna. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Cuando se trata de una sola terna, ya sabemos calcular la inductancia. La inductancia, ¿no es cierto?, es 2 veces, ¿no es cierto?, logaritmo neperiano de la distancia media geométrica, ¿sí?, entre el radio medio geométrico por 10 a la menos 7 henrios por metro. Lo multiplicas por 2πf, y entonces te sale la reactancia. ¿De acuerdo? Generalmente hay que calcular en ohmios por kilómetro. Eso es con una terna, ¿no? De una sola terna. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ¿qué cosa? Si tengo dos ternas, la filosofía de dos ternas es convertir las dos ternas en una sola terna. Por supuesto, es como modelo, ¿no? No es que físicamente son dos ternas. Cuando tú dibujas dos ternas en tu diagrama, cuando haces tus cálculos, tú dibujas doble terna así. ¿Eh? Así dibujas. ¿Eh? Ahí hay dos ternas. Muy bien. Entonces, tengo dos ternas y lo que voy a hacer es la fase A y la fase A' la voy a convertir en un solo conductor. La fase B y la fase B' la voy a convertir en uno solo. La fase C y la fase C' lo voy a convertir en uno solo. De tal manera que voy a tener tres fases únicas. A mayúscula, voy a poner ahora, B y C. O sea, un doble terna lo convierto en un simple terna. Y con eso calculo. Simple terna. Ese es el modelo. O sea que si tuvieras tres ternas, tú lo puedes convertir en una sola terna. Si tienes cuatro ternas, lo puedes convertir en una sola terna. Y le aplicas la fórmula que conocemos. ¿Cómo? Veamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a calcular estas dos fases A', lo voy a convertir en una sola. ¿Cómo? Calculando el radio medio geométrico. ¿Y cuál es el radio medio geométrico? El radio medio geométrico es el radio del conductor A por el radio del conductor A', por la distancia de A a A' y por la distancia de A' a A. Pero como estas dos últimas distancias son iguales, es al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, R sub A es el radio del ya después hablaremos que es el radio medio geométrico propio de ese hilo, pero es el radio de A, y RA' es el radio de A'.
estos dos radios tienen que ser iguales. ¿Por qué tienen que ser, mejor dicho, este conductor, por qué tiene que ser igual a este conductor? Pregunto, ¿podría ser diferente? ¿Cuál es el efecto? Mejor dicho más claro, esta terna tiene un conductor, ¿de acuerdo? Y esta otra terna tiene otro conductor de otra sección. ¿Cuál es el efecto? El desbalance mecánico en el torre, profesor. Correcto. Un primer efecto mecánico es que si esta terna izquierda, la terna izquierda, ¿no es cierto?, pesa más que la terna derecha, estos tiros, ¿no es cierto? Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Estos tres fuerzas rojas es diferente a estas tres fuerzas azules. Y por lo tanto, la torre no está en equilibrio mecánico por los conductores. Entonces la torre tiene un mayor del momento de vuelco que nosotros calculábamos. Ahora la torre tiene un mayor momento de vuelco todavía, más grave. Por lo tanto, desde el punto de vista mecánico, no es aconsejable, no es que no se pueda. Sí, yo puedo diseñar y calcular, hacer una torre que soporte el desequilibrio, solo que esa torre va a costar más caro, ¿verdad? Simplemente eso. Que no se pueda, sí se puede, evidentemente, sí se puede. Muy bien, entonces, hecho esto, o dicho esto, mecánicamente hablando, no es conveniente. No es que no se pueda, sí se puede. No es conveniente, esa es la palabra. Y desde el punto de vista eléctrico, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes decir desde el punto de vista eléctrico? Corriente desbalanceada. ¿Qué significa corriente desbalanceada? ¿Ah? Es decir, Porque a no ver, voy a representan dibujar otra vez diferentes la doble inductancias. terna. Dibujo la doble terna. Una terna y la otra terna. Ahí están las dos ternas. Tienen diferente sección de conductor. ¿Cuál es el efecto? La corriente circulante. La corriente circulante. ¿A qué te refieres que es corriente circulante? ¿Mayor resistencia, profesor? ¿Perdón? ¿Mayor resistencia? Mayor resistencia. La corriente circulante sí es verdad. Puede ser verdad. Si tienen diferente conductor, tienen diferente radio. Y si tienen diferente radio, tienen diferente Reactancia. inductancia. Sí. Y si tienen diferente inductancia, dime por favor, tienen diferente Reactancia. reactancia, correcto. Entonces, aquí es X1 y aquí es X2. Y entonces, si la demanda me pide 800 amperios, ¿no es cierto? La demanda me pide 800 amperios. ¿Por dónde pasa la mayor corriente? Por la menor reactancia. Por la menor reactancia. O sea, las líneas trabajan, no se reparten la misma cantidad de carga. Es decir, cada uno debería llevar 400.
Pero debido a que las reactancias son diferentes, la línea que más se carga es la línea que tiene la menor reactancia. Además, tienes que pensar que los conductores tienen límite de transmisión por su sección. No puedes meterle más corriente. Por lo tanto, si X1 es menor que X2, entonces es posible que esta línea haya llegado a su límite de corriente, pero este no. Este todavía soporta más corriente. Pero no podemos cargar más la línea. No podemos cargarla. O sea, la demanda no puede pedir más corriente. ¿Por qué? Porque cuando le pides un incremento de corriente de 200 amperios, la mayor corriente de los 200 amperios se va por la reactancia menor. Y por lo tanto, esa reactancia se sobrecarga. En cambio, la otra sigue estando feliz. No es bueno, entonces, que las líneas doble terna tengan diferente conductor porque se cargan en forma diferente. Y entonces una de ellas puede llegar al límite de transmisión térmica, digamos así, y en la otra no. Conclusión. Es bueno que los dos tengan el mismo R. Por lo tanto, ahora sí, como los dos son iguales al cuadrado, le saco raíz cuadrada, pues ahora sí raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz cuadrada. Pero, ¿qué cosa es R1? R1, o sea, ojo, para la doble terna, el radio medio geométrico de la fase A, única, ahora estoy reemplazando este conductor, estos dos conductores A y A' por uno solo. Uno solo. ¿Cuánto tiene de radio este uno solo? ¿Cuánto tiene este valor? Radio medio geométrico de la fase A mayúscula. Ya me entendiste. Y numéricamente, ¿cuánto vale? R1 por distancia A', o sea, la distancia roja. ¿Y el R1 qué cosa es? Es el radio medio geométrico propio dado por la tabla del fabricante que te mostré. No es el radio físico. Entonces ya tengo el radio medio geométrico de la fase A mayúscula. Igual para la fase B. ¿Ve? Lo reemplazo, ya tengo la fase A mayúscula. Ahora me toca la fase B. Ahí está. Cuyo radio medio geométrico es otro. ¿Ve? R1, que es el mismo, por la distancia BB', que es otra distancia diferente a la anterior. Y para la fase C, lo mismo. Los dos conductores los reemplazo por uno solo, cuyo radio es este de acá. Entonces ya puedo calcular el radio medio geométrico de la terna única, que es la raíz, la media geométrica de los tres radios medio geométricos calculados. Ya puedo ponerlo en el denominador. Este sería el radio medio geométrico para las dos ternas, que en realidad he calculado una sola terna. Distancia media geométrica, lo mismo. ¿Cuál es la distancia media geométrica entre el conductor A mayúscula y el conductor B mayúscula? La distancia entre esos dos. Porque, repito, los conductores rojos han sido reemplazados por uno solo. Ahí está, hemos calculado su radio medio geométrico de la fase A. Como uno solo. Muy bien. Distancia media geométrica entonces entre las fases A y B. Distancia media geométrica entre las fases A y B mayúsculas.
es el producto, distancia de A a B, de A a B', de A' a B y de A' a B'. Mejor dicho, el producto de estas cuatro distancias. Raíz cuarta. Esa es la distancia media geométrica entre las fases A y B mayúsculas. ¿Por qué? Porque las fases rojas la he convertido en una sola. Y las fases B también la he convertido en una sola, B mayúscula. Que no existe, pues por supuesto. Es un modelo. Y entre la fase A y C, entre A y C, ahí está la distancia entre A y C, mayúsculas. Distancia media geométrica, entonces, de la línea. Falta entre B y C. Falta entre B y C. ¿Está? La raíz cuarta de las cuatro distancias. Listo. Distancia media geométrica de la línea doble eterna, la raíz cúbica de las tres distancias media geométricas. Y ya puedo aplicar la fórmula. Distancia medio geométrica única y radio medio geométrico único. Y con eso multiplico por 2πf y listo, ya tengo la reactancia de esta línea doble eterna. Pero no te olvides que en realidad lo que yo he calculado es la reactancia de una línea equivalente mayúsculas. O sea, yo he calculado solamente el X de esta línea. Nada más. Acá está el X. De una línea equivalente, porque las dos líneas, las dos ternas, las he convertido en una sola. La realidad es que entre ambas barras yo tengo dos líneas. Esa es la realidad. Pero yo he calculado el X de la única línea. Por lo tanto, si ya calculé de una única línea equivalente, pregunto, ¿cuánto vale la reactancia de cada terna? ¿Cuánto vale? 2x, profesor. Correcto, 2x. O sea, la manera de calcular es convertir en una sola terna la reactancia, calcular la reactancia de una sola terna, y luego ya puedo tener la reactancia de cada terna física. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Por otra parte, que mandan los conceptos. En esta línea de transmisión, ahí está el doble terna. Tengo la fase A y el A' acá. El B y el B' acá. El C y el C' acá. Muy bien. En esta torre, de cobre, voy a circuitar este conductor A con el conductor A'. Pregunto, ¿pasa algo? Físicamente, ¿pasa algo en la torre? Porque yo físicamente agarro un cable de cobre y cortocircuito A con A'. ¿Ya? Cortocircuito. Pregunto, ¿qué ves? ¿Qué sucede? ¿Pasa algo? No hay diferencia de potencial entre A y A', porque son la misma fase, así que no pasaría corriente. No pasaría corriente. Por el cable nuevo que está poniendo entre las dos fases, no pasaría corriente. Es lo que es. O sea, aquí esta corriente que estoy señalando y según tu apreciación vale 0. Sí, En consecuencia, es lo mismo que no existiera el cable. Es lo claro. mismo, ¿no es cierto? Físicamente hablando. Tienes toda la razón. Ahora voy a explicar por qué. En una línea de transmisión, Mantaro-Lima, por ejemplo,
Mantaro. Fase, en la subestación se acostumbra a colocar así. Fase R, S y T. Mantaro. En Lima llegan fase R, S y T. O sea, R, S y T. En Lima, R, S y T. Muy bien. Trazo la primera terna. Voy a trazar la primera terna. Va. R, S y T. Solo que en la línea de transmisión, esto se llama A, fase B y fase C. Listo. Ahora voy a trazar la siguiente terna. ¿De acuerdo? Voy a trazar la otra terna. Ahí va. Segunda terna. R, S y T. Pero para que no se confunda, a este le voy a llamar A', a este B' y a este C'. Tal que este punto eléctrico es el mismo que este punto eléctrico. Y en una torre, la torre 40 cualquiera, por ejemplo por aquí, yo tengo la fase A en este punto, en la torre. Y en la misma torre, la otra terna, acá está la prima, en la misma torre. O sea que si yo tiendo un cable entre ambos puntos, no pasa nada. Porque se trata, torre número 40, del mismo punto eléctrico. ¿Por qué tienes que dudar? Otra cosa sería, en la torre 40, agarro el conductor de la fase A, y en la torre 60, en la misma línea, en la torre 60, ahí sí tiendo el conductor de cobre entre la fase A y la fase A'. Ahora te pregunto nuevamente, ¿la corriente es cero? Profesor, ¿entre cuáles, perdón? Estoy cortocircuitando la fase A con la fase A', pero estoy jalando el cable de cobre en la torre 40 y lo cortocircuito la fase A de la torre 40 a la fase A' de la torre 60. Tú sabes que entre torre y torre, evidentemente hay por lo menos 300 metros, pues. Y de la torre 40 a la 60 hay como 20 torres. 20 torres por 300 metros, estoy hablando de 6 kilómetros. O sea que este conductor es 6 kilómetros. Por Dios, no tengo que decirte eso. Te estoy diciendo de la torre 40 a la torre 60. De la misma línea, pues, ¿no ve que es doble terna la línea? La línea es doble terna. Solo que agarro la fase A de la torre 40 y lo cortocircuito con un conductor de cobre en la fase A' de la torre 60. Pregunto, ¿pasa algo? No pasa nada, ingeniero, pues está al mismo potencial. Ya no sería el mismo potencial, profesor, porque haya caída cada metro. Claro, y de la 40 a la 60 como Muy varios bien. kilómetros, entonces una caída potencial. Lógico. Por supuesto. Aquí hay una longitud, ¿sí o no?
Entre este punto en la torre 40 y en la torre 60 hay más o menos 6 kilómetros. Por lo tanto, este conductor de aquí en este pedazo de conductor hay una mayor caída de tensión. O sea, la tensión en este punto, abajo en el verde, es menor que la tensión en la torre 40, ¿o no? Sí, profesor, sí sería. Y en consecuencia, si la tensión en la torre 40 es mayor que la tensión en la torre 60 es mayor, entonces aquí hay una corriente. Correcto, ingeniero. Muy bien. Conclusión. En cualquier línea, en el punto a punto, las tensiones no son iguales. Es decir, cuando tú dibujas una línea así, tú puedes poner un voltímetro en este punto. Y si pones voltímetro en este punto, las tensiones son diferentes, pues. Totalmente diferentes. Habrá que ver cuántos kilómetros de diferencia hay. La caída de tensión es cada vez más grande debido a la corriente de la carga. Cuanto más alta es la corriente de la carga, mayor es la caída de tensión en la línea. Listo. No pasa nada, porque en la misma torre estoy cortocircuitando. No pasa nada. Ahora, has visto que la primera terna, la secuencia de fases A, B, C, y así la dibujamos, ¿no? A, B, C. No, siguiente. A, B, C, A', B', C', ¿no es cierto? Eléctricamente hablando, trifilarmente hablando, así es. ¿Verdad? Pero, en la torre, yo hago viajar las fases A, B, C. Y en la otra terna estoy haciendo viajar, no en el mismo sentido. En el otro lado de la torre está viajando C, B, A. Tal que este punto es prácticamente igual a este punto. Eso es lo que hemos dicho. Pero ahora te planteo el siguiente tema. No, yo voy a poner acá A'. No sé. A', B' y C'. No A' acá. Igual que la terna de la izquierda. Te pregunto. ¿La reactancia es la misma ahora? La reactancia única que calculamos, la única, ¿no? Que después dijimos el doble para cada terna, ¿no? La única. ¿Sale el mismo resultado? Ya no, profesor, porque antes la licencia de A' era mayor, ahora no. Ajá. ¿Se está dando cuenta usted? Él ya se dio cuenta. ¿Usted se dio cuenta? ¿Usted está razonando? Paso a paso, ¿no está razonando lo que yo le estoy hablando? ¿Cuánto vale el radio medio geométrico de la fase, ¿cierto? A. Radio medio geométrico de la fase A. Cuando el A y el A' están así. Vale lo que vale. Acá está calculado. Pero dentro de lo que vale está distancia A'. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Es la distancia entre A y A', la distancia roja, pues. Pero, si tú cambias acá a A', y ya no sé, y este C lo pasas abajo, la fórmula sigue siendo la misma.
Solo que ahora la distancia de A a A' ahora es esta. ¿Me entiende o no me entiende? Por lo tanto, el radio medio geométrico de la fase A mayúscula ahora es menor o es mayor. Es menor, profesor, a la distancia. Menor. Y Menor, ese menor va abajo. ¿No es cierto? Ese radio acá. ¿Verdad? Mejor dicho, pues, no tienen la misma inductancia. La línea equivalente, la única terna, no, cuando yo calcule en esta circunstancia, la inductancia no es la misma, por lo tanto la reactancia tampoco, y por lo tanto la caída de tensión tampoco. Por tanto, no es lo mismo llevar la segunda terna A, B, C que llevar la CBA. Es diferente. Entonces yo te digo, la secuencia de fases que nosotros hemos calculado A, B, C y en la otra terna C, B, A, yo la cambio a la segunda terna por A, B, C. Sé que va a salir diferente y en consecuencia, por favor, dime cuál de las dos escojo. La secuencia CBA para la segunda terna o la secuencia ABC. La CBA, profesor. CPA. En general, tu deducción debería decirme, ¿qué deberías decirme? ¿Escogerías aquella alternativa que te dé, qué cosa? ¿Qué? Menor El mayor radio geométrico, así que la menor inductancia. Y por lo tanto, si el radio medio geométrico, que te dé menor radio geométrico, por lo tanto, al final va a salir que la reactancia va a ser, ¿qué cosa? Si es mayor el radio geométrico, va a ser menor. Por lo tanto, tú vas a escoger la alternativa que te dé la menor reactancia. Sí. Esa es la principal deducción, no aquella que me digas tú que el radio medio geométrico. No, dime tú cuál vas a escoger, aquella que me dé la menor reactancia. ¿Ves? Entonces, yo te diría, o te preguntaría, a ver si encuentro, creo que sí, no estoy seguro, ya me fui por otro lado. Acá. Esta línea es doble terna. ¿Verdad? Es doble terna. Dos conductores por fase, sí, pero es doble terna. ¿Sí? Entonces, ahora yo te pregunto, vas a llevar así la línea, ¿ya? Entonces, este puede ser A. Esta fase puede ser B. Esta fase puede ser C. Ahora te pregunto, ¿dónde está el otro A? ¿Al costado del C? ¿O en el otro extremo? Por ejemplo, acá. A. B. C. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer, por favor, cuando calcules y diseñes tu línea? ¿Qué tienes que hacer, por favor? Buscar el que tiene menor reactancia. Correcto. Cranear todas las alternativas. Todas. Y escógeme aquella que te dé la menor reactancia. Estás diseñando líneas, pues carambas. No se trata de hacer como loco, fórmula. Ya no estamos en la academia. Ahora vamos a ser ingenieros. Ese es el tema. ¿Sí? Bien, muchachos. Había pensado hoy día calificar. No la vamos a hacer, ¿ya? No la vamos a hacer. Un ratito. George, dame 5 minutos y te llamo. ¿Ya? ¿Ya? Ya, hermanito. Entonces, con ustedes calificar la prueba, cada uno con la suya, ¿ya? Va a ser en la siguiente clase, ¿ya? En las 2 últimas horas.
Pensaba hacerlo el domingo, pero el domingo voy a calificar a potencia 1. Bien, muchachos. A estudiar, ¿ah? Los conceptos son los que mandan. ¿De acuerdo? Los conceptos son los que mandan. Manda su razonamiento. No se trata de aprender fórmulas. Yo no te voy a enseñar fórmulas. Las fórmulas están en los libros. Lo que yo te enseño es a diseñar. Te enseño a pensar. Te enseño a cranear. ¿Cómo es que vamos a diseñar nuestras líneas? Utilizando los conocimientos que están escritos en los libros, por supuesto. ¿Ya? Esa es la idea. Muchachos, es un gusto haberlos saludado. ¿Alguna pregunta para después? ¿Algo particular? ¿Nada? No, profesor, todo bien. Gracias. ¿Perdón? ¿Sí? No, profesor, todo bien. Gracias, tío. Ok, muchachos. Ok, Neil. Muy bien. Gusto saludarlos, muchachos. ¿Ya? Cuídense, por favor. Cuídense. ¿De acuerdo? Ustedes son importantes para el país. Ustedes están jóvenes. Yo voy a pasar a jubilarme algún tiempo. Y entonces, ¿quién va a ser profesor de línea de transmisión? ¿Ah? Gusto saludarlos, ¿ya? Cuídense, ¿ya? Cuídense. Igualmente, profesor. Hasta la Hasta próxima. luego, ingeniero. Gracias. Muy bien, Jesús. Gracias. Nos vemos.